bendiga, hermano. Nuevamente, una vez más, haciendo ¿verdad? Otro estudio bíblico. Espero que se encuentren bien. Espero, ¿verdad? Todo el mundo esté saludable. Les extraño. Luz y yo les amamos. Siempre estamos orando por ustedes. Y siempre acuérdense de orar por nosotros también, que necesitamos sus oraciones también. Así que vamos a entrar al estudio, sí, y el estudio, el estudio de hoy se llama El llamado de Dios. El llamado de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios nos está llamando a algo? ¿Cómo sé que lo que quizás yo estoy sintiendo en mi corazón es Dios llamándome o Dios impulsándome? Bueno, vamos a ver en algunos profetas que Dios llamó y vamos a ver cómo fue su llamado. Y después vamos a hablar cómo Dios nos llama hoy. Amén. En Jeremías capítulo 1, versículo del 1 al 9 dice: Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Ahora que esa palabra, porque soy niño, yo me imagino, que Jeremías no era quizá un adulto de 20 años hacia arriba. Yo estaba escudriñando y buscando. Dicen que Jeremías podía tener de entre 13 a 16 años, quizá un poquito mayor. Pero yo creo que cuando él implica que soy niño, es porque quizás él no entiende o no se siente capaz y entendido para poder hablar o para poder hacer lo que Dios le está diciendo. Ahora, seguimos. Y me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque a todo lo que te envía irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Así que vemos cómo Dios llama a Jeremías. Dios se le revela de una forma literal, no sé cómo, si se le apareció, o quizás fue en sueños, o quizás fue en una visión, o quizás lo que hizo fue que oyó la voz de Dios, pero Dios le habla. Y le dice: Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Así que Dios sabe de nosotros, Dios nos conoce. Desde antes de nosotros nacer, ya Dios sabe que nosotros íbamos a nacer. Y Dios siempre tiene propósito. Así que, y como Dios llamó a Jeremías, Dios lo llamó, Dios lo santificó y Dios lo preparó para seguir, ¿verdad? Vamos a ver otro profeta, el profeta Isaías. Y vemos en el capítulo 6, del 1 en adelante hasta el 8, dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?
Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Vemos otro llamado que Dios hace a otro profeta. Y claro, tenemos otros profetas que Dios ha llamado que están en la Biblia, como Moisés cuando Dios lo llamó, pero quería usar ¿verdad? Estos dos ejemplos para ver cómo Dios llama a las personas. En el Antiguo Testamento quizás Dios llamó a otras personas de una forma un poco diferente, pero aquí vemos cómo Dios se envuelve en nuestra vida y en este mundo. Y Dios tiene siempre personas que Él llama. Dios siempre tiene personas que Él quiere tocar para tocar a las personas. ¿Por qué? Porque Dios está en el negocio de tratar con las personas. Hay una cita, está en inglés, déjame ver si se la puedo traducir, no la apunté aquí porque me vino ahora a la mente. Pero dice, Dios se preocupa por las personas. A ti también deberían de preocuparte. Dios se preocupa por las personas. Así que a ti también deberían de preocuparte. Dios está en el negocio de tocar y mover y tocar el corazón de las personas. Y Él usa a hombres y a mujeres para hacerlo. Y esas hombres y mujeres son parte de la iglesia que Dios usa para tocar y llegar al corazón de una persona. Porque Él pone la palabra, como le dijo a Jeremías, yo pondré mis palabras en tu boca para que las hables. Y Dios pone a aquellos que Dios ha llamado hoy las palabras en su boca para hablarle a las personas. Y esa palabra la toma el Espíritu Santo y trae convicción de pecado al corazón del hombre y la mujer. Amén. Ahora, quizás Dios no se te revela así de esa forma, ¿ok? Pero quizás dentro de ti hay algo que tú no entiendes, pero tampoco lo puedes sacar, lo puedes descartar. Tú sientes en tu corazón que algo se está moviendo dentro de tu espíritu, que tú sientes algo dentro de ti que te está tocando, que te está trayendo, que te está alando, que tú quieres estar envuelto quizás en la iglesia, en un ministerio o algo, y no sabes cómo hacerlo. Ahora, y quizás sientes una pasión por el campo misionero, por el evangelismo, o quizás por el ministerio de niños, o quizás sientes un llamado quizás a ser un predicador, un pastor, o quizás financiar a un misionero. Ahora, ¿cómo puedo estar seguro que lo que yo siento dentro de mí o dentro de ti, ¿verdad? Dentro de nosotros, verdaderamente es Dios llamándome, moviéndome a eso, a ese fin, a ese propósito? La mejor forma de hacerlo es de saber la oración. Usted le tiene que orar a Dios. Nosotros oramos a Dios y Él se nos va a revelar y nos va a confirmar lo que estamos sintiendo. Lo que usted está sintiendo, lo que yo estoy sintiendo. Él lo confirma a través de su palabra. Porque cuando hablamos, yo no sé si usted ha tenido esta experiencia, pero yo la he tenido. Que cuando yo estoy leyendo la Biblia, de momento hay un verso que me choca. Hay un verso que yo sé que Dios me está hablando a través de ese verso. Ese verso en específico en ese momento era para mí. Y Dios me habla y siento una confirmación dentro de mi espíritu. Dios también te puede hablar a través de sueños. Y Dios también usa a otras personas solamente para confirmar lo que ya Dios te está diciendo, ya lo que tú estás sintiendo dentro de tu corazón. Lo que Dios quizá te ha revelado. Y otra cosa es también que podemos pedir confirmación. Señor, si este eres tú, confírmame lo que yo estoy sintiendo. Ahora, en el libro de Jueces, capítulo 6, Dios llama a Gedeón para usarlo para librar a los israelitas de los amalecitas y los amorreos que habían invadido la tierra. Y dice la palabra que en el capítulo 6 que el ángel de Jehová, que es Jehová mismo, Dios mismo, se le apareció a Gedeón. Y empieza a hablarle a Gedeón y le dice que él lo va a usar para librar al pueblo de Israel
de la opresión de los amalecitas, que dicen que eran como langostas, habían tantos que ellos no lo podían, ¿verdad?, sacar de la tierra o poder hacerle guerra para derrotarlo y echarlo fuera. Entonces, cuando Dios le habla así, él dice, ok, yo me preparo, papá, pero llega un momento en el versículo 36 del libro de los jueces, que Dios se para y le pide confirmación al Señor. Y lo voy a leer. El capítulo 6 de los jueces, del versículo 36 al 40. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó del rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si aún hablare otra vez. Solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. El vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Así que Dios cuando pone algo en nosotros, a Él no le molesta que le pidamos confirmación. A Él no le molesta que le pidamos que, ¿verdad?, nos muestre, Señor, mira lo que yo estoy sintiendo, pero no estoy seguro, muéstrame. Y como te dije, te puedo hablar por su palabra. Te puede traer otros que quizás no saben nada, tú no has dicho nada, y te confirman. Te puede hablar por sueños. Hay tantas formas que Dios lo puede hacer. Ahora, quizás en tu corazón tú estás diciendo, ay, yo siento quizás este llamado, siento esto, pero yo no lo puedo hacer. Yo no tengo la capacidad de hacerlo. Yo no puedo, yo no tengo la fuerza, no tengo la educación, no tengo lo que sea. Ponemos excusas, como hizo Moisés. Que cuando Dios se le reveló a Moisés allá en el monte, y estaba la zarza ardiendo, y Dios le habló a través de la zarza, porque él estaba en la zarza. Y le dijo, te he escogido a ti para que regreses a Egipto, porque voy a librar a mi pueblo, lo voy a sacar de la esclavitud. Y Moisés empezó inmediatamente a poner excusas. Yo no puedo, yo soy tartamudo, manda a otro, yo no puedo hacer esto. No, mira, yo creo que te equivocaste, Dios. Y Dios, claro, se enojó con él hasta que al fin, pues él accedió y fue. Pero hay muchos predicadores, como yo he oído muchos predicadores decir, si tú tienes dudas en lo que Dios te está llamando a hacer, si tienes dudas que no puedes hacerlo porque tú no estás capacitado. Hay muchos predicadores que dicen, y yo lo he escuchado y yo lo creo, que Dios no llama a los capacitados. Él capacita a los que Él ha llamado. Así que si Dios te ha llamado a hacer algo, Él te va a capacitar, Él te va a dar la educación, lo que sea que tú necesites, para que puedas ir y hacer el llamado. Él te va a preparar para el llamado que tiene para ti. Yo me acuerdo de un misionero que vino a la iglesia que yo estaba asistiendo años atrás, a una iglesia que yo estaba asistiendo. Y él era misionero a la India. Ahora, antes de él ni siquiera pensar de ir como misionero a la India, él trabajaba en una compañía aquí en los Estados Unidos de electrónica. Trabajaba, no sé, haciendo cosas de electrónica. Y cuenta él un día que mientras oraba, él sintió mover dentro de su espíritu para orar por la región de Asia. Y dice que se conmovió dentro de su espíritu, se conmovió y empezó a llorar y a gemir y a orar. Y él tenía un mapa, ¿verdad? Me imagino que era una oficina. Y él la tenía ahí donde tenía un mapa de todo el mundo. Y él se conmovió y empezó a orar por Asia y se empezó a llorar y a conmoverse. Después que terminó, estuvo un rato orando, se levantó, no pensó dos veces y se fue. Pero entonces cuenta él que llegó un momento que ya cada vez que él pasaba por la oficina o veía el mapa no podía contenerse y su espíritu se conmovía dentro de él y él tenía que dejar de hacer todo lo que le estaba haciendo y orar por Asia y orar por esa región y llorar y dice
que lágrimas corrían y se conmovía y se compungía y se quebrantaba. Y no podía controlar lo que le estaba pasando. Y cuenta él que eso pasó por meses. Pasó tiempo, él, todos los días y meses pasaron hasta que un día Dios le dio la salida y lo mandó a la India y lleva años como misionero en la India. Ahora, quizás a ti te está pasando lo mismo, no sé. Sí te digo que si sientes un mover dentro de tu espíritu y no puedes ignorarlo, Dios te está llamando a algo. Entonces también tienes que responder a otro llamado que Dios tiene en tu vida. Si tienes un llamado y sientes ese llamado y no lo puedes ignorar, te estoy diciendo que Dios te está conmoviendo. Algo que tú sientes que tienes que hacer algo en la iglesia o tienes que hacer algo. Dios quizás te está empezando a compungir y a mover porque tiene algo para ti. Quiere usarte de una forma especial. Ahora, como dije, si tienes ese llamado, si tienes ese sentir, si tienes eso, entonces tienes que responder al segundo llamado que Dios tiene para toda persona que Él le tiene un llamado. Y es una vida de oración y búsqueda en la palabra. Todo aquel que es llamado para ir al campo misionero, a hacer algo dentro de la iglesia o moverse, también tiene un llamado a orar y a buscar y a meterse en la palabra y a estudiar la palabra. Eso es imperativo, eso es así. Porque Dios no te puede usar quizás de la forma en que estás. Y la oración es lo que hace que te rompe, la palabra te rompe, la palabra te muestra lo que tú estás haciendo mal y la oración rompe y activa la palabra de Dios en tu vida. Tu vida de oración es la que te va a dar las fuerzas dentro de las pruebas. Y la palabra de Dios te va a recordar el poder que tienes a través de la persona del Espíritu Santo que está en ti y en mí. Esa es de la única forma que podemos activar ese llamado, que podemos asegurarnos que estamos ahí, ¿verdad?, firmes en el Señor. Cuando Dios llama, la única forma que Él lo confirma es cuando tú y yo oramos. Cuando Él llama es cuando nos estamos viendo algo, hay que orar, tenemos que orar y ayunar y buscar en la palabra para que Dios confirme lo que Él está diciendo. Y eventualmente Él nos va a dar la salida, Él nos va a abrir las puertas. Porque así es como Dios hace. Dios le dijo a Moisés, sube al monte. Sube al monte. En Éxodo capítulo 24 del verso 12 al 16 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, no yo, a él. Sube a mí al monte y espera allá. ¿Y qué implica el monte? El monte implica la presencia de Dios. El monte implica el estar en su presencia y esperar en Él. Esperar en su salida, en esperar en su respuesta. Déjame seguir leyendo esos versículos, lo voy a leer desde el principio. Entonces, el capítulo 24 de Éxodo, del 12 al 16. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley, y mandamientos que ha escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Ahora escucha, mira bien lo que dice estos versículos. Dios le dice a Moisés, sube a mí al monte, sube a mi presencia, sube, métete conmigo, sube a mí. Pero lo que también dice estos versículos, que él no estaba solo, habían ancianos con él. Dice, mira lo que dice el versículo 14, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Así que hay personas que Dios llama al monte, todos estamos llamados a llegar al monte, pero hay unas personas
que Dios lo deja al pie del monte y hay otros que Dios llama que suba arriba al monte a su presencia. No todos estamos llamados quizás a subir arriba, a donde está más allá arriba, al monte, pero estamos llamados a llegar al monte. Y aquellas personas que Dios llama que suba a su presencia, que suba y vea, tiene llamados especiales. Hay unos que suben al pie del monte, hay otros que suben a mitad del monte y hay otros que suben arriba, hasta arriba al monte. ¿A dónde Dios te está llamando a ti? ¿Qué sientes tú en tu corazón? ¿Qué sentimos nosotros en nuestros corazones cuando decimos, Dios, heme aquí, envíame a mí? ¿Qué le estamos diciendo al Señor? Como le dijo Isaías. Cuando Dios te dice, sube a mí al monte, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Cómo estás respondiendo? ¿Estás dispuesto a subir al monte a la presencia de Dios? ¿Estás dispuesto a hacer el llamado, a decirle que sí al llamado que Dios te está haciendo? Como dije, subir al monte implica estar en la presencia de Dios. Y ahí es donde únicamente Dios nos va a hablar cuando estamos en su presencia. Moisés estuvo 40 días en la presencia de Dios y Dios también nos llama a estar en su presencia, como a través de la oración, como estaba diciendo, y su palabra. Y si no nos afirmamos, se nos hace bien difícil cumplir el llamado que Dios nos da, o Dios nos hace. En el monte Moisés recibió la ley. En el monte tú y yo, dentro de la presencia de Dios, tú y yo recibimos la palabra de Él. Él pone sus palabras en tus labios para que la diga a otros. ¿Dónde está el llamado de Dios? ¿Qué clase de llamado Dios tiene para ti? ¿Qué clase de llamado Dios tiene en tu vida? ¿Qué tú sientes en tu corazón? Si Dios te está llamando, tú sientes ese fuego en tu corazón. Jeremías dijo, él dijo en su corazón, ya no voy a hablar más de la palabra de Dios. Ya no voy a hablar más de la palabra de Dios. Pero cuenta él que de momento él sintió un fuego ardiente en su corazón que trató de sufrirlo, mas no pudo. Estás sintiendo ese fuego en tu corazón, tú estás tratando de sufrirlo, de ignorarlo y no puedes. ¿Qué clase de llamado Dios te está haciendo? Estás respondiendo, estás tratando de ignorarlo. Estás tratando de ignorar el llamado de Dios. ¿O estás dispuesto a decirle al Señor, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí? Dios te bendiga, Dios te guarde. El estudio bíblico es corto, pero acuérdese que cuando Dios te llama, te está llamando a dos llamados. Tienes dos llamados. El llamado a ir quizás a predicar o a hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Y el llamado a orar, el llamado a buscarlo, el llamado a la oración y a la palabra. Porque si no tienes la palabra y la oración dentro de ti, no vas a poder quizás hacer efectivamente lo que Dios te está llamando a hacer. Porque no lo puedes hacer con tus propias fuerzas. Sube al monte a mí, te dice Dios. Sube a mí al monte. Ahí es donde Dios nos quiere y Dios nos va a hablar y nos va a usar. Dios te bendiga. Dios te guarde. Espero que estén bien y saludables. Nos veremos pronto. Yo creo que ya pronto nos vamos a ver en la iglesia. Hay unas cosas que está haciendo el pastor y están funcionando. Van a haber anuncios. Y yo se los voy a traer a ustedes cuando sepa todo lo que está pasando. Así que Dios me les bendiga, Dios les guarde y subamos al monte de Dios. Amén.